The Blues Brothers no fue solo un musical. Fue un derbi de demolición envuelto en alma, fuego y caos. Pero detrás de la música, las cosas se complicaron. Un truco lanzó un auto tan lejos que la ciudad casi presentó cargos. Un papel que fue escrito bajo la influencia de todo, menos del sueño. Y una escena, digamos que las amenazas que desató no formaban parte del guión. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí tienes 20 datos curiosos sobre los Blues Brothers, pero espera hasta el final, porque el dato extra revela cómo un teatro convirtió esta película en una religión semanal. Ponte las gafas de sol. Es hora de pisar el acelerador. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. 1. El caos antes de la cámara. Antes de que rodara la primera cámara, la locura ya había comenzado. Dan Aykroyd no escribió el guión en un escritorio o un estudio tranquilo. Lo hizo mientras estaba de gira, entre conciertos, tras bambalinas, en habitaciones de hotel y donde la banda tuviera un momento para respirar. El horario era salvaje, la energía constante y la atmósfera, digamos, no propicia para la concentración. Las noches se confundían. Historias e ideas de canciones se volcaron en el papel. A pesar de todo, Aykroyd siguió construyendo, intentando convertir a dos personajes secundarios de SNL en algo más grande. Un mundo con música, persecuciones de coches, coros gospel y una misión de Dios. Lo que creó no estaba pulido, pero tenía un impulso que llevaría la película a través de todo lo que vino después. 2. El guión enciclopedia. Nadie en el estudio podía creerlo. Cuando Aykroyd entregó el primer borrador de The Blues Brothers, no era un guión, era una enciclopedia de 324 páginas. Sin formato adecuado, sin una estructura narrativa tradicional, solo bloques de texto, escena tras escena, mecanografiados en papel amarillo y con una cubierta escrita a mano. Los ejecutivos del estudio lo miraron como si fuera una broma, incluso lo pasaron de mano en mano por diversión. Pero debajo de la locura había una visión. Persecuciones de coches, leyendas musicales, redención espiritual y una sensación de escala escandalosa que nadie más se habría atrevido a intentar. No era solo demasiado largo, era imposible, y sin embargo, de alguna manera, enterrado en el caos, había un clásico esperando a estallar. Tercer Belushi, el Blues Brothering en Chicago. Cuando comenzó el rodaje, John Belushi era más que una estrella, era un fenómeno. En Chicago lo trataban con una reverencia usualmente reservada para atletas o leyendas locales. Y en el set, ese estatus a menudo chocaba con el cronograma de producción. Comenzó de manera sencilla. Belushi aparecía, filmaba algunas escenas y luego desaparecía sin previo aviso. La gente lo llamaba Blues Brothering. Se escapaba entre tomas y a veces se adentraba en la ciudad durante horas, sin conductor, sin asistente, sin explicación, simplemente desaparecido. Al principio, el equipo entró en pánico, pero no los habitantes de Chicago. Los camareros, los empleados del hotel e incluso los policías fuera de servicio llamaban discretamente al set para informar de su paradero. Está en el bar de West Grand, decían. Está bien, regresará pronto. Y siempre lo hacía. No era profesional ni sostenible, pero era Belushi. En una película impulsada por el caos, su imprevisibilidad no descarriló la producción. Se convirtió en parte de su ritmo. Chicago lo aceptó no solo como artista, sino como uno de los suyos. Y de una extraña manera, la propia ciudad ayudó a mantener unida la película. Cuarto récord de destrucción de coches. En aquella época, ninguna película había destrozado tantos vehículos. Destrozaron coches de policía, volcaron sedanes, arrasaron escaparates, escena tras escena, toma tras toma. Las facturas del depósito de chatarra eran astronómicas. En un accidente se vieron involucrados 60 vehículos apilados como fichas de dominó. Los ejecutivos de Universal estaban horrorizados. El equipo de seguros casi se retira, pero el director simplemente sonrió.
Al final del rodaje, habían establecido un récord: 103 coches destruidos, y llevaron ese número como una insignia de honor. 5. Carrie Fisher, un papel sin reglas. Desde el momento en que aparece en pantalla, el personaje de Carrie Fisher rompe las reglas de la estructura narrativa. Está armada, decidida e implacable, pero no tiene nombre, ni historia, ni explicación. Simplemente aparece una y otra vez en actos de destrucción cada vez más absurdos. Para muchos cineastas, esto habría sido un problema, pero para The Blues Brothers, fue una elección deliberada. El director John Landis y el guionista Dan Aykroyd querían que encarnara algo más extraño e impredecible. Una presencia que tuviera sentido emocionalmente, aunque no se conectara lógicamente con la trama. No fue escrita para ser entendida, fue escrita para ser sentida. Fisher reflexionó más tarde sobre lo inusual del papel. No estaba interpretando el interés romántico principal ni al villano. Era algo intermedio, un eco del pasado de Jake y un símbolo del caos que dejó atrás. Sus escenas fueron filmadas con total seriedad, nunca buscando la risa, lo que las hizo aún más surrealistas en el contexto de la música y la locura. Y ese, en definitiva, era el punto. En una película construida sobre contradicciones e improvisación, la vendetta silenciosa de Fisher se convirtió en uno de sus hilos más inolvidables, no por lo que explicaba, sino por lo que no explicaba. 6. Ray Charles. La energía en vivo. El plan era simple: traer a Ray Charles, reproducir la pista y dejar que él hiciera mímica. Pero Ray tenía otras ideas. Le dijo al equipo que no falsificaría ni una sola nota. Si lo querían en la película, tendrían que capturarlo tal como él realmente tocaba, en vivo, crudo y completamente en el momento. No hubo tomas ensayadas ni un ritmo fijo. Cada actuación surgió del instinto. Lo que siguió no fue solo una escena musical. Fue una explosión de ritmo que cambió la energía de todo el set. Las cámaras tuvieron que adaptarse. El equipo de sonido se apresuró a seguir el ritmo, pero nadie se quejó, porque una vez que la música comenzó, no parecía trabajo. Los extras empezaron a moverse. El equipo sonreía detrás de la lente, y Charles, sonriendo detrás del teclado, tocó como si estuviera de nuevo en un club lleno un sábado por la noche. Puedes sentir esa energía en cada fotograma. No fue ensayado, no estaba controlado. Era Ray. Sin filtros, imparable e inolvidable. 7. Belushi y la caída por la ventana. No era un doble de riesgo ni un cristal montado. Belushi realmente se cayó por la ventana. El momento debía terminar con él resbalando en el pavimento, no chocando contra algún mueble, pero se excedió. Se cayó por la fachada de la tienda y aterrizó de espaldas. El equipo se quedó helado. Alguien gritó que cortaran. ¿Estaba bien? Belushi se sentó. Miró a su alrededor y preguntó casualmente si el almuerzo estaba listo. Sin heridos, sin pánico, solo otro día en el set. Eso es lo que pasa con Belushi. Nunca supiste que era real hasta que las cámaras dejaron de grabar. 8. Aretha Franklin. La verdad de la improvisación. Para la mayoría de los artistas, la sincronización de labios es simplemente otra parte de la filmación. La música está pregrabada, el tiempo mapeado. El artista interpreta la canción mientras se reproduce, y el resultado final se edita para que coincida. Pero para Aretha Franklin no fue tan sencillo. Cuando llegó el momento de filmar su interpretación de Think en el restaurante, Franklin tuvo dificultades para igualar su propia grabación. Cada vez que entraba en escena, interpretaba la canción con sutiles diferencias. Su forma de expresarse cambiaba, sus gestos cambiaban, su energía se movía con el momento. Esa imprevisibilidad, la misma que hizo legendaria su voz, hizo casi imposible grabar la actuación. El equipo intentó múltiples tomas. Los equipos de audio ajustaron el tempo y la velocidad de reproducción, pero nunca estuvieron del todo alineados. Al final, la dejaron tomar la iniciativa. Adaptaron la sesión a su ritmo natural, no al revés.
Lo que capturaron no fue impecable ni técnicamente perfecto, pero era real y transmitía el espíritu de una mujer que había pasado toda su vida cantando por instinto, no por instrucción. Al final, Aretha no se limitó a interpretar una canción. Proporcionó un momento que se negó a seguir las reglas y, al hacerlo, elevó toda la escena. 9. La persecución en el centro comercial abandonado. Esa persecución de coches en interiores no fue un set, era un auténtico centro comercial abandonado. El Dixie Square Mall en Harvey, Illinois, había estado cerrado durante casi 2 años, pero en el interior, gran parte todavía estaba intacto. Tiendas, expositores, escaparates, así que lo atravesaron en coche. Literalmente, destrozaron todo. Escaleras mecánicas, patios de comidas, escaparates, y luego los restos quedaron para que la ciudad se ocupara de ellos. Se prometieron reparaciones. Los planes de limpieza eran vagos. La ciudad no estaba entusiasmada. Durante años, los restos permanecieron allí como un monumento a la locura cinematográfica, una escena de riesgo que se convirtió en una monstruosidad en la vida real. 10. La propuesta de matrimonio más extraña. No fue una cena romántica ni un momento tranquilo. Ella se estaba ahogando con una col de Bruselas. Según Fisher, Aykroyd entró en acción, realizó la maniobra de Heimlich y, una vez que ella pudo respirar de nuevo, sacó un anillo con un bistec en la otra mano. Estuvieron comprometidos brevemente, pero más tarde ella dijo que lo único que realmente tenían en común era el amor por las drogas y un extraño sentido del ritmo. Aún así, es una de las propuestas más extrañas jamás susurradas con la boca llena de comida. 11. El salto del Blues Mobile. No fueron trucos de cámara ni modelos. De hecho, lanzaron el Blues Mobile desde una rampa y lo enviaron a volar más de 30 metros. El equipo de especialistas se preparó durante días. Nadie sabía si aterrizaría limpiamente o si aterrizaría en absoluto. No hubo asistencia CGI, ni vehículos de respaldo listos para intercambiar, solo una toma y la gravedad. El coche voló, las cámaras grabaron y, cuando golpeó el suelo, el eje delantero se quebró. Pero el disparo fue perfecto, fue grande, imprudente y probablemente ilegal, lo que significa que era exactamente lo que la película necesitaba. 12. La persecución final sin escolta. Para la persecución final por el centro de Chicago, la producción contaba con permisos de la ciudad, una ruta mapeada y escoltas oficiales para mantenerlos en el camino, y luego los perdieron. En algún momento entre el despegue y el caos, los coches de escolta desaparecieron. El equipo siguió filmando, avanzando a toda velocidad entre el tráfico real, pasando junto a civiles que no tenían ni idea de que se estaba filmando una película. No era solo peligroso, era como filmar gorilas a 128 kilómetros por hora. Pero de alguna manera nadie salió herido, y el metraje es lo que hizo que el final fuera icónico. 13. Cab Calloway, defensor de la tradición. Cuando Cab Calloway llegó al set de The Blues Brothers, ya había vivido todas las épocas de la música estadounidense, desde los días dorados del swing hasta el auge del rock y el soul. Para muchos, Minnie the Moocher no era solo su canción, era historia, un hilo que conectaba generaciones. Pero el estudio quería algo diferente. Sugirieron actualizar el arreglo, agregar ritmos disco, instrumentación moderna, algo que pensaron que ayudaría a que la película se sintiera actual. Calloway declinó en silencio, pero con firmeza. Creía que la canción había sobrevivido porque no seguía las tendencias. Se sostenía por sí sola, y no estaba dispuesto a cambiarla ahora, ni para una película, ni para nadie. Lo que defendía no era solo un sonido, era una tradición, una cultura, un alma. Los productores dieron marcha atrás. La escena fue filmada con la orquestación completa tal como Calloway la imaginó. Y cuando aparece en escena, vestido de blanco, respaldado por una gran banda, la película se ralentiza, no solo en ritmo, sino en espíritu. En una película basada en la velocidad y la destrucción, este momento perdura, no porque sea fuerte,
sino porque recuerda de dónde viene la música. 14. La espontaneidad de Belushi en el baile. La mayoría de los actores de un musical ensayan durante semanas antes de ponerse delante de la cámara. Se estudia la coreografía, se marca el ritmo y se practica cada movimiento hasta que se fusiona con la música. Pero John Belushi no quería eso. Él creía que Jake Blues no era un artista, era un vehículo para algo más profundo. Música, espíritu, caos. Ensayar le parecía una deshonestidad. Cuando se programaron las escenas de baile, Belushi se negó a asistir a las sesiones de coreografía. Le dijo al director que no quería aprender los pasos. Él solo quería moverse. Lo que ves en la pantalla no está practicado, es puro instinto. Belushi se sumergió en la música y dejó que ésta tomara el control. A veces era torpe, a veces era brillante, pero siempre parecía honesto. Y esa honestidad le dio a la actuación una energía cruda que encajaba con el alma sin pulir de la película. En una producción llena de locura orquestada, la negativa de Belushi a ensayar se convirtió en una especie de disciplina, una que no estaba arraigada en la técnica, sino en la verdad. 15. La improvisación silenciosa de John Candy. John Candy no necesitaba ser el centro de atención para ser memorable. Contratado para un papel secundario en The Blues Brothers, Candy no estaba destinado a ser una fuerza cómica importante en la película. Pero desde el momento en que llegó al set, su ritmo, su forma de hablar y su tranquila confianza comenzaron a dar forma a las escenas que lo rodeaban. Improvisó con libertad, no con grandes gestos o chistes ruidosos, sino con sutilezas y pausas inesperadas que desequilibraban incluso a los actores más experimentados. La ahora famosa frase del látigo de naranja no estaba en el guión. Fue algo que Candy dijo entre tomas. El director lo mantuvo. Sus comentarios casuales provocaron que escenas enteras se interrumpieran mientras el elenco y el equipo se desmoronaban de risa. Pero Candy no buscó la risa. Eso es lo que lo hizo eficaz. Su tranquila presencia calmaba el caos que lo rodeaba, y su moderación hacía que el humor fuera más difícil de manejar. Incluso en una película llena de ruido y espectáculo, la tranquila improvisación de John Candy encontró su propio ritmo y dejó una marca que perduró mucho más allá del encuadre. 16. La lesión oculta de Belushi. Físicamente, The Blues Brothers fue una película agotadora. Días largos, trajes pesados, coreografías exigentes, y para John Belushi, el peso del papel comenzó a pasar factura, y pocas personas lo notaron porque él no quería que lo hicieran. En algún momento durante el rodaje, Belushi sufrió una lesión en la rodilla. Los detalles nunca se hicieron públicos y no hubo ningún anuncio oficial. Pero los cercanos al departamento de vestuario notaron pequeños cambios: acolchado oculto, soportes discretos, ligeros ajustes en la forma en que se movía a través de las escenas. Él nunca se quejó, nunca pidió cambiar el horario. Para la mayoría de las personas en el set, se veía bien, pero detrás de la cámara, él trabajaba a pesar del dolor en silencio, con tenacidad y sin romper el personaje. No se trataba de seguir adelante por orgullo, se trataba de compromiso. Belushi comprendió la energía que la película necesitaba de él y estaba decidido a no interrumpirla. En una película definida por el exceso, el espectáculo y el caos, esto era algo completamente distinto. Un acto de silenciosa resiliencia que pocos vieron, pero que ayudó a mantener unida toda la producción. 17. La secuencia nazi y las amenazas reales. Entre las muchas piezas escandalosas de The Blues Brothers, hay una que destaca, no por su espectáculo, sino por la respuesta del mundo real que provocó. La secuencia nazi de Illinois fue escrita como una sátira, burlándose de los grupos de odio a través de la exageración y el absurdo. Pero cuando comenzó el rodaje cerca del puente del río Henry McGrew, la noticia de la escena se extendió más allá de la producción. Miembros de verdaderos grupos de odio
se sintieron ofendidos. Algunos emitieron declaraciones públicas, otros enviaron amenazas privadas. Llegaron cartas, siguieron llamadas telefónicas y la producción rápidamente se dio cuenta de que se estaban adentrando en un territorio mucho más peligroso de lo esperado. El director John Landis se negó a cortar la escena. Para él, burlarse de estos grupos no era una broma, ese era el punto. El estudio se puso nervioso, pero al final mantuvo la decisión. Las imágenes permanecieron. Y cuando los nazis ficticios fueron lanzados al aire y cayeron indefensos desde el puente, no fue simplemente comedia física, fue simbólico. En una película en la que la mayoría de los momentos se inclinaban hacia el caos y la comedia, esta tenía un peso diferente. Recordó al público que algunas batallas, incluso en las parodias, aún resuenan con consecuencias reales. 18. James Brown. El sermón en escena. James Brown no estaba interesado en la reproducción. Cuando entró al set, el equipo tenía todo preparado: micrófonos posicionados, pistas listas y el tiempo planificado. Echó un vistazo al montaje, esbozó una pequeña sonrisa y meneó la cabeza. Iba a cantarlo en vivo en cada toma, cada vez. Pero Brown no solo cantaba, él estalló. Su voz no seguía ningún ritmo. Se abría su propio camino. Las notas se doblaban, los ritmos cambiaban, y la energía en la sala cobró una atención como una carpa de avivamiento que se incendia. Una toma sería una explosión de cuerpo entero. La siguiente, una construcción lenta hasta llegar a algo estruendoso. No hubo dos iguales. Nadie podía predecir lo que sucedería cuando sonara la música. Llevó al equipo de sonido al límite, pero nadie se atrevió a pedirle que cambiara, porque una vez que las cámaras rodaron, dejó de ser una escena y se convirtió en un sermón. Lo que les dio no fue una actuación, fue un momento feroz, espiritual y completamente irrepetible. 19. El pánico del estudio ante lo irrenunciable. Hubo dudas desde el principio, pero no fue hasta que llegaron las primeras imágenes que el estudio realmente comenzó a entrar en pánico. Los diarios no parecían una comedia tradicional. No siguieron un ritmo familiar. Las escenas pasaban de coros gospel a persecuciones a alta velocidad y a la violencia más absurda. No había héroes claros, ni un tono confiable, ni una manera fácil de explicar qué tipo de película era esta. Los ejecutivos de Universal comenzaron a hacer preguntas. ¿Fue demasiado caótico, demasiado largo, demasiado extraño para venderlo? Algunos propusieron la idea de retrasar el lanzamiento. Otros sugirieron cortar secuencias enteras para tenerlo bajo control. En reuniones privadas, las palabras irrenunciable y desastre empezaron a circular. Pero el director John Landis y Dan Aykroyd se opusieron. Insistieron en que el caos era intencional, que la mezcla de música, caos y comedia surrealista era parte del diseño, no un error. No querían solo entretener, querían crear algo que la gente no hubiera visto antes. El estudio dudó y luego lo dejó seguir adelante. Y cuando finalmente llegó al público, The Blues Brothers no se explicó, no se disculpó. Simplemente se proyectó fuerte, rápido y diferente a todo lo demás en los cines ese año. 20. El boicot y la resistencia silenciosa. Mientras The Blues Brothers se preparaba para su estreno a nivel nacional, uno de los propietarios de teatros más influyentes de Los Ángeles tomó una decisión silenciosa que transmitió un mensaje contundente. Ted Mann, cuyo teatro Westwood era uno de los más destacados de la región, se negó a proyectar la película. Su razonamiento fue contundente. Le dijo a Universal que no creía que el público negro iría a Westwood. Y con esto, sacó la película de uno de sus comienzos más visibles. El elenco y el equipo quedaron atónitos. Universal se encontraba ante una elección: cuestionar la decisión o dejarla pasar sin confrontación. Al final, la película se estrenó en otros lugares. Aún así encontró su público. Aún así rompió las expectativas de taquilla. Pero ese momento dejó una marca.
Para una película que se centraba en músicos negros, coros gospel y la herencia del blues, envueltos en una comedia sobre la redención, fue un recordatorio de que las líneas de acceso no habían cambiado tanto como esperaban. Incluso con su caos, su comedia y su alcance cultural, The Blues Brothers se topó de frente con una resistencia más silenciosa y sistémica. Eso no detendría la película, pero dejó claro que no todos querían que tuviera éxito. Dato extra: la película como religión semanal. En Melbourne, Australia, The Blues Brothers no solo se estrenó, sino que se quedó. En el cine Valhalla, la película se proyectó todos los viernes y sábados por la noche durante meses, luego años. Los aficionados iban vestidos con trajes negros y gafas de sol. Algunos aparecieron con el equipo completo de la banda. Otros citaron cada línea antes de que apareciera en la pantalla. Se convirtió en un ritual, un culto, una celebración. La gente no solo vio la película, la vivió. Y para un pequeño teatro al otro lado del mundo, The Blues Brothers se convirtió menos en una película y más en una religión. The Blues Brothers no fue creada para durar. Se salió del presupuesto, se salió del guión y se mantuvo en pie gracias al gran impulso. Pero de alguna manera, a través de los escombros y el alma, encontró algo atemporal. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!